iPhone 6 Plus versus iPhone 6S en pleno 2023. Vamos a hacer una comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Los dos están completamente apagados, así que vamos a prenderlos al mismo tiempo para ver cuál prendería primero. 3, 2, 1, ahora. Aquí estamos viendo la prueba de encendido, vamos a ver cuál de los dos inicia primero, y primero inició el iPhone 6S, seguimos esperando por el iPhone 6 Plus. Y unos segundos después vino el iPhone 6 Plus. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión. Para el iPhone 6 tenemos el procesador A8 y 1 GB de memoria RAM. Para el iPhone 6S tenemos el procesador A9 y 2 GB de memoria RAM. Así que como pueden ver, solamente se llevan un año de diferencia estos dos dispositivos. El iPhone 6 del 2014 y el iPhone 6S del 2015. Vamos a entrar en configuración. Prácticamente no hay mucha diferencia ahí. Vámonos ahora con fotos. El iPhone 6S primero, pero no hubo una diferencia. Vámonos ahora con la cámara. Bien. Vámonos ahora con el App Store. Me da la sensación que el iPhone 6 lo cargó primero, pero pues estaba en una pestaña diferente. Así que digamos que estaban iguales. Vámonos ahora con las aplicaciones de terceros, que aquí es donde probablemente notemos más la diferencia. Empecemos con Snapchat, el iPhone 6S y enseguida el iPhone 6. Vámonos ahora con YouTube. Listo, el iPhone 6S primero y después viene el iPhone 6. Vámonos ahora con Pinterest. Fíjate que en el iPhone 6S carga mucho más rápido. Vámonos ahora con Facebook. Pero de igual forma el iPhone 6 no se queda tan atrás tampoco, como pueden ver aquí. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 6S. Y en esta aplicación sí hubo una diferencia más notable. Y fíjate que al momento de hacer scroll, el iPhone 6 se ve un poco más lagueado que el iPhone 6S. Vámonos ahora con Twitter. Fijémonos aquí en la animación de Twitter. El iPhone 6S la hace mucho mejor que el iPhone 6. Vamos a ver. Mira, ahí está bastante lagueado. Y aquí exactamente igual. En el iPhone 6 se ve un poco más lagueado que el iPhone 6S. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 6S. Todavía seguimos esperando por el iPhone 6. Listo, ahí ya está. Vámonos ahora con Speedtest. El iPhone 6S. Vámonos ahora con TikTok. Bueno, por alguna razón como que se ha trabado aquí en el TikTok, en el iPhone 6. No sé qué pasa, que no me deja seguir. Vámonos ahora con Tumblr. A pesar de que no tengo la sesión iniciada en el iPhone 6, lo abrió más rápido en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Netflix. Aquí hubo un pequeño retraso en el iPhone 6. Vámonos ahora con Spotify. La pantalla del iPhone 6 ya está toda manchada. Vámonos ahora con Amazon. En esta ocasión sí vemos que cargó primero en el iPhone 6, aunque Amazon ya no funciona en el iPhone 6, nos abre directamente en Safari. Vámonos ahora con eBay. Primero en el iPhone 6S, seguimos todavía esperando por el iPhone 6. Vámonos ahora con Mercado Libre.
Bueno, en esta aplicación no hubo mucha diferencia que digamos. Ahora ya vámonos con los juegos, vamos a abrir algunos juegos y vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a juegos. Empecemos con Temple Run 1. Creo que aquí es donde más se va a notar la diferencia. Estamos viendo que en el iPhone 6S ya tenemos la animación de inicio, aunque estaba un poco lagueado, pero pues ya abrió primero. Y en el iPhone 6 también está bastante lagueado, se ve bastante lento, como puedes ver ahí. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Temple Run 2. En el iPhone 6 y en el iPhone 6S los hundo al mismo tiempo, pero en el iPhone 6 hay un pequeño retraso entre que le hundo al icono y abre la aplicación. En este momento ninguno de los dos está descargando contenido porque ya lo había descargado antes. Así que aquí están cargando directamente el juego. En el iPhone 6S sí que lo abrió mucho más rápido que en el iPhone 6. Todavía seguimos esperando por el iPhone 6, mientras que en el iPhone 6S ya lo tenemos abierto. En el iPhone 6 todavía seguimos esperando. Y por alguna razón no quiere abrir en el iPhone 6. Vamos a seguir esperando un rato. Listo, ahora ya viene en el iPhone 6. Podemos ver que está bastante lento. Vamos a hundirle play. Con este juego sí notamos una diferencia bastante grande en cuanto a rendimiento. Vámonos ahora con Subway Surf. Ya vemos que en cuanto a aplicaciones como de Facebook, redes sociales o así como YouTube, Instagram, vemos que la diferencia no es muy notable, que digamos. O sea, sí, el iPhone 6S abre un poco más rápido, pero el iPhone 6 viene siempre detrás. Pero en cuanto a juegos, sí vemos que hay una gran diferencia. El iPhone 6S está muy adelante a comparación con el iPhone 6. Listo, ahora sí ya abrieron los dos, vamos a hundirle play. Bueno, por alguna razón está como trabado en el iPhone 6S. Y no sé qué pasa, pero con este juego sí vemos que está muy lagueado en el iPhone 6S. En el iPhone 6 también, pero por alguna razón en el iPhone 6S está más lagueado. Bien, vamos a dejarlos ahí. Ahora vámonos con el Free Fire. Bien, aquí vemos como el iPhone 6S está cargando mucho más rápido que el iPhone 6.
Y listo, ya lo tenemos completamente cargado en el iPhone 6S, mientras que seguimos esperando por el iPhone 6 Plus. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6 Plus. Vemos que en cuanto a juegos hay una diferencia bastante notable. Ahora ya por último vámonos con el PUBG. Ves que en el iPhone 6 hay un pequeño lagueo o más bien un pequeño retraso en cuanto uno abre una aplicación. Vamos a ver qué tanta diferencia habría con este juego. Y listo, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 6S. Seguimos todavía esperando por el iPhone 6. Y ahora sí ya viene el iPhone 6 Plus. Ninguno de los dos va a descargar contenido, o más bien ninguno de los dos ha descargado ningún contenido porque ya lo había descargado antes. Y ahora sí ya tenemos el iPhone 6 completamente abierto. El iPhone 6 con solamente 1 GB de memoria RAM, probablemente ya todas las aplicaciones estén cerradas. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Vemos que en el iPhone 6S ha mantenido los últimos dos juegos abiertos, mientras que en el iPhone 6 no. Vámonos ahora con Subway Surf. El iPhone 6S lo mantiene abierto. Vámonos ahora con Temple Run. Ninguno de los dos. Vámonos ahora con Temple Run 1. Ninguno de los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre. Los dos están cerrados. eBay. En el iPhone 6S está abierto. Vámonos ahora con... Bueno, Amazon no funciona en el iPhone 6. Vámonos ahora con Spotify. En los dos los mantuvo abiertos. Vámonos ahora con Netflix. En los dos los mantiene cerrados. Vámonos ahora con Tumblr. Abierto en ambos. Vámonos ahora con TikTok. Abierto en el 6S pero cerrado en el iPhone 6. Vámonos ahora con SpeakTest. Abierto en ambos. Vámonos ahora con Twitch. Abierto en ambos. Bueno, me sorprende un poco que hayan estas aplicaciones abiertas en el iPhone 6. Vámonos ahora con Twitter, abierto en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Instagram, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Facebook, abierto en el iPhone 6S, aunque siempre refresca la pantalla de inicio, pero está abierto. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos. Bien, vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos. Como les había dicho, para aplicaciones nativas y aplicaciones de terceros como YouTube, Facebook, las redes sociales en general, aplicaciones de compras, pues vemos que el iPhone 6S está más rápido que el iPhone 6, pero de igual forma no hay una diferencia muy grande. Ya para aplicaciones como juegos, ahí sí vemos que el iPhone 6S está muy por delante que el iPhone 6. De igual forma también hay que tener en cuenta que el iPhone 6 está en iOS 12.5.7, mientras que el iPhone 6S está en iOS 15.7.5. Esas son sus últimas versiones de iOS compatibles con estos dispositivos hasta el momento de grabar este video. Y bien, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.